Radio y Televisión de Aguascalientes y la Universidad Las Américas, a través de la Fundación Yo Amo la Lectura, presentan ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo de nueva cuenta. Bienvenido a nuestro programa número 13 de esta coproducción que realiza Radio y Televisión de Aguascalientes, Universidad Las Américas y la Fundación Yo Amo la Lectura. Está usted sintonizando Aguascalientes en su historia política, gobernadores y prefectos 1835-2016. Yo soy Luis Antonio Salazar y saludo a quienes nos escuchan a través del 98.1 de FM Teleradio y a quienes nos siguen a través de la señal de Aguascalientes TV. Hoy, como en cada programa, pues ahondaremos en un aspecto importante de la historia de nuestro Aguascalientes y conocer justamente a quienes en sus manos y en determinado momento histórico tuvieron la oportunidad de hacer y de contribuir a lo que hoy es Aguascalientes. Hoy vamos a continuar hablando de Aguascalientes en su paso por la revolución y concretamente vamos a abordar la famosa Convención Revolucionaria de Aguascalientes que recién acabamos de celebrar sus primeros 100 años y para ello el día de hoy hemos conformado de nueva cuenta un panel muy interesante a quien me voy a permitir presentar. En primer término agradezco al doctor en Historia Luciano Ramírez Hurtado que ha aceptado nuestra invitación para platicar con nosotros. Doctor, bienvenido Luciano, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias. Y pues también, como ha sido ya costumbre en estos primeros 12 programas, el rector de Universidad Las Américas, el licenciado Saúl Alejandro Flores. Señor rector, bienvenido. Vamos, encantado de estar nuevamente aquí en el programa, Luis Antonio, y con tan distinguido invitado que nos acompaña. Y vaya que sí, ¿verdad? El día de hoy tenemos mesa de lujo el día de hoy. Pues les recuerdo antes de entrar en materia que tenemos una página en Facebook. Ubíquenos como Aguascalientes en su historia política. Regálenos ahí un me gusta para que sea usted parte de nuestra comunidad. Ya lo sabe, si usted quiere dejarnos aparte de algún comentario, si quiere usted contribuir con algún documento, alguna grabación, algún video, o bien desea usted ser parte de nuestros panelistas, déjenos un inbox y nuestro equipo de producción se estará poniendo en contacto con usted. Y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar justamente de cómo se encontraba la situación de la revolución en nuestro país, cuál fue el papel que jugó Aguascalientes y, doctor, en primer término, ¿cómo se da la soberana convención y por qué aquí en Aguascalientes, Luciano? Tiene que ver con una vez que triunfaron los revolucionarios en contra del régimen de Victoriano Huerta, se empiezan a dividir, a pelear. Básicamente había una discrepancia entre el general Francisco Villa, jefe de la División del Norte, y el señor Venustiano Carranza, que era el primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo. Por cuestiones de posturas políticas y de formación y intereses políticos, obviamente, es que se empiezan a pelear antes del triunfo incluso. Y ya una vez que Huerta renuncia y se va del país, entonces viene una serie de acercamientos de algunos revolucionarios que intentan evitar una nueva guerra civil, ahora de carácter intrarrevolucionario. Entonces por eso que se hacen una serie de reuniones en la Ciudad de México por parte de una comisión permanente de pacificación y en una de esas sale a colación que por qué no reunirse no en Ciudad de México, que es donde ya estaban los carrancistas, sino en un lugar neutral. Y alguien pensó en Aguascalientes, algún villista probablemente, quizás David G. Berlanga, que había sido secretario general de gobierno con Alberto Fuentes Dávila aquí en Aguascalientes entre julio y septiembre de 1914. Y esa es la razón, Aguascalientes era una ciudad neutral, bien comunicada por ferrocarril hacia el centro y hacia el norte del país, y se tenía fama de que sus habitantes eran pacíficos, tranquilos, y que no habían tenido una participación destacada en cuanto a la revolución se refiere, ¿no? Era gente dedicada al trabajo y por eso se pensó que en esta ciudad sería la sede, una buena sede para que se reunieran los revolucionarios a tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a qué forma de gobierno iba a haber en el país y tratar de evitar sobre todo una nueva guerra. Hablamos que originalmente, y corríjame doctor, carrancistas, villistas, zapatistas iban a estar aquí. Incluso se hablaba que las cabezas de estos grupos iban a coincidir en Aguascalientes, Luciano. Es correcto, sí. Se empiezan a hacer, digamos, grupos o facciones, como les llaman también algunos historiadores. Entonces,
Los que estaban más en conflicto eran los villistas contra los carrancistas, pero también el grupo del Ejército Libertador del Sur, o sea, los zapatistas del estado de Morelos, también entran en diferencias con el señor Venustiano Carranza, también por cuestiones ideológicas y demás. Y finalmente se piensa en que Aguascalientes fuera la sede de estos grupos revolucionarios y que vinieran representantes de cada grupo, pues para reunirse en una convención. La palabra convención viene de convenir, o sea, reunirse para llegar a un arreglo y de esa manera tratar de salvar o zanjar las diferencias políticas y de proyectos de revolución y de proyectos de Estado, ¿no? Finalmente son distintas maneras de concebir la revolución y distintas maneras de concebir lo que iba a ser el Estado y la sociedad de un país que se esperaba que fuera mejor después de la lucha armada, ¿no? ¿Es el Teatro Morelos el original que se consideró para que se desarrollara donde finalmente se hizo a cabo? Ya una vez que están aquí los revolucionarios, no se sabía exactamente dónde. Alguien pensaba que podía ser en el Congreso. El Congreso estaba en el interior del Palacio de Gobierno, pero era un espacio muy reducido. Entonces se dieron cuenta de que iba a ser insuficiente para el quórum, para el aforo, y pensaron definitivamente que el Teatro Morelos sería mejor porque era mucho más espacioso, ¿no? Y se decidió que finalmente fuera allí. ¿Y en el estado cómo estábamos, señor rector? ¿Qué gobernador estaba a la cabeza? Bueno, como recordamos, ya el papel de Fuentes Dávila, Berlanga en la línea que venían los norteños, tenían apostando precisamente al modelo con el cual se había impregnado Fuentes Dávila, con una línea, podemos decir, radical o hasta jacobina, que había influido mucho David Berlanga. En ese cambio que recordamos hace un par de programas que hablamos de esas ideas, un poquito más un idealismo, romanticismo que tenía Fuentes Dávila. ¿Sí? Sin embargo, en su salida después de cuando llega Huerta, se nota un cambio por precisamente lo moldea o lo acrisola precisamente la lucha armada, ¿no? Las tendencias que se venían presentando en la revolución, pero decía que cuando bajó precisamente ya el tren con Berlanga, ya venía con otras ideas, o sea, ya era un Fuentes Dávila distinto, pero más que propio Fuentes Dávila era que su secretario Berlanga representaba la línea dura dentro de hacer un jacobinismo, en medidas que ya venían influenciadas por las características de lo que le llamaban hasta el naciente marxismo, que también incluso algunos lo cuestionan ideológicamente porque como un marxista como tal, no, pero ya se veían las tendencias que presentaban en la Revolución Rusa, ya unos años después, que se vería en 1917, pero algunos de los escándalos que se presentan por parte de la sociedad local. Decía la quema de los confesionarios, entre las anécdotas que se menciona que en el Jardín de Guadalupe, actualmente donde se encuentra, por instrucciones de Berlanga, se llegan a quemar los confesionarios. Entonces... por su anticlericalismo. Exactamente, que era marcado. Al punto de que él llega también, si recuerdan la anécdota que comenta la familia Douglas, Ortega Douglas, también de que en San Antonio, precisamente era la idea de convertirlo en el recinto legislativo. ¿Podemos ahondar en esa anécdota? Sí, hay algunos detalles. Lo refiere Topete del Valle, don Alejandro Topete del Valle. Él menciona que, pues sí, fue una ocurrencia de David G. Berlanga en convertir el Templo de San Antonio en sede del Poder Legislativo local. Y un grupo de mujeres organizadas por la señora Adela Douglas se dieron cuenta de esto y se metieron al templo, se atrincheraron, y todo aquel que veían con malas intenciones era repelido a pedradas, ¿no? ¿Eran puras mujeres? Eran sobre todo mujeres de un mercado, creo que era el mercado Juárez o Terán, alguno de esos, y se atrincheraron y no dejaban pasar a nadie, ¿no? Y un dicho, una estrofa popular que surgió es muy elocuente, que dice más o menos lo siguiente: entre Fuentes Dávila y Berlanga quisieron tomar San Antonio, pero se les hizo fiebre a los hijos de un demonio. Sí, muy de esa época, ¿no? Muy de esa época, claro. Sí, y dentro de ello, pues precisamente el papel de Adela Douglas, que encabeza, incluso se comenta en historia, la familia Douglas, el ingeniero Jorge Ortega, sí, precisamente, que llegaron con la gente del mercado y que incluso todavía cuando está Villa acampado aquí en Aguascalientes, que para recoger las llaves, y que el general Villa dice, no, pues que venga el párroco, que venga el padre.
pero dicen que el padre, pues, como dijo, no voy, entonces que manda Le tuvo miedo a Adela Douglas a que ahí. vaya, y Adela Douglas iba con el general Villa, y pues bueno, ya finalmente le otorgan las llaves, pero no se veía mucho convencimiento en esa anécdota que comentan que fuera a salir limpiecito el padre. ¿Qué tanto se sacudió Aguascalientes con la realización de la soberana convención, Luciano? ¿Qué tanto se sacudió? Bastante. Si bien es un lugar común decir que Aguascalientes no participó en la revolución, porque en territorio aguascalentense no hubo grandes batallas, eso es una realidad. Pero la revolución le vino de fuera, inevitablemente. Entonces, en esos días que esa ciudad fue la sede de la soberana convención revolucionaria, pues llegaron una gran cantidad de militares, ¿no? Llegaron los jefes de tropas de distintos grupos o facciones revolucionarias, venían con sus estados mayores y las tropas incluso llegaban a acampar a los alrededores. De tal manera que la ciudad se militarizó prácticamente durante varias semanas. Habían soldados por doquier. Y esto a su vez provocó pues una serie de problemas sociales. Pues porque de repente se emborrachaban, Sí, claro. y le faltaban al respeto, o no le tenían ningún respeto, mejor, a los pocos policías locales que había. Hubo algunos zipizapes, algunos homicidios incluso. Hubo violaciones hacia las mujeres. Había ya en la época de la mera convención, pues algún soldado briago que llegaba a apuntarle con la pistola, por ejemplo, a alguien del grupo contrario, ¿no? Un villista llegaba a decirle a un carrancista y a decirle que gritara "Viva Villa", con pistola en mano, y pues el otro tenía que gritar "Viva Villa". ¿Había un pacto no escrito? Sí, había un pacto. De hecho, esto fue algo que preocupó a los propios convencionistas, y es para lo que se forma una junta neutral de gobierno, Es importante. de la cual forma parte el propio gobernador, que era el coronel Alberto Fuentes Dávila, que era gobernador y comandante militar de la plaza a partir de julio del 14. Pero cuando se sabía que Aguascalientes iba a ser la sede de la convención, invitan también al general Guillermo García Aragón, él era carrancista, y al general Fidel Ávila, de Chihuahua, que además era compadre de Pancho Villa, ¿no? Entonces se buscó que de los tres grupos hubiera una comisión neutral de gobierno que se encargaría de salvaguardar la integridad física de los habitantes de Aguascalientes, obviamente, pero también de la gente que venía a visitar, y por supuesto de los delegados. ¿Y si se respetó entonces ese acuerdo? Sí, se respetó en parte, es decir, sirvió para que no hubiera tanto desmán, ¿verdad? No pudieron evitarlo porque, repetimos, la ciudad se militarizó. Entonces hubo algunas medidas de no vender, por ejemplo, bebidas alcohólicas, pero clandestinamente seguramente las conseguían. Sí, claro. ¿No? Y por otro lado, era insuficiente el número de policías. Entonces los soldados de una facción u otra, en un momento dado podían hacer lo que les diera la gana, si sus jefes no estaban suficientemente al tanto y ponían los correctivos necesarios. Entonces ese tipo de cosas ocurrieron en esos días. Claro que se sacudió Aguascalientes porque hubo una invasión prácticamente, ¿verdad? Era una ciudad de unos 44 mil habitantes probablemente, y se piensa que llegaron varios miles de un sopetón. Sí, claro. Entonces fue insuficiente absolutamente el número de hoteles. Habría unos 30, pequeñitos la mayoría. Había casas de asistencia donde se rentaban cuartos. De inmediato se cubrieron. Y fue el gobernador Alberto Fuentes Dávila quien tenía algunos conocidos y empezó a acomodar a algunos delegados en casas particulares. Fue el caso precisamente del general Álvaro Obregón. Ok. ¿Me platicas anécdota regresando, Sí, rector? pues, correcto. Porque vamos a Regresamos. nuestro corte. Y nada más recordarle, por supuesto, que este programa usted lo puede escuchar todos los miércoles a través de esta sintonía del 98.1, todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, con repetición los domingos a las 12 horas. Y en televisión nos puede ver todos los jueves en punto de las 21 horas, con repetición los domingos a las 12:30 del mediodía. Vamos a un pequeño corte, regresamos para escuchar esta anécdota justamente de Álvaro Obregón. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo y escuchando Aguascalientes en su historia política, gobernadores y prefectos 1835-2016. Hoy hablando de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que bueno, pues nos han dado datos muy interesantes. Y antes de irnos al corte, pues quedamos justamente que el rector de Universidad de las Américas, el licenciado Saúl Alejandro Flores, nos iba a platicar pues esta anécdota de Álvaro Obregón, porque bueno, como usted sabe, y nos lo decía nuestro distinguido invitado, el doctor en historia Luciano Ramírez Hurtado, que pues originalmente se planeaba que viniera Pancho Villa, que estuviera aquí Venustiano Carranza, que estuviera también Emiliano Zapata, pero también se habló de figuras relevantes justamente como Álvaro Obregón, señor rector. Sí, efectivamente, entre los delegados llega Álvaro Obregón, como parte de esa cortesía que ofrece el gobernador, entenderlo como el primer mandatario, líder político y jefe militar en la zona, de brindarle de acuerdo a rangos a algunos los lugares, podemos decir, hasta más privilegiados, porque había agotamiento. Se dice que no solamente era la vivienda, sino también escasearon los víveres, alimento, porque para dar de comer o abastecer a tanto, ahora sí decimos tanta boca, y que eran miles. Y que recordamos, por ejemplo, el caso de Villa, que se acamparon acá por el oriente de la ciudad. Ya le habíamos mencionado, recuerdan, acá por el lado del Cobano. Para quienes no nos escucharon, no es cierto que Villa pernoctó en un hotel de Aguascalientes. No, lo que dicen que Villa incluso, pero que se sentía más seguro con sus tropas, apertrechado, algunos dicen, allá con los vagones y con sus dorados. Ajá. Con los dorados, acá, algunos comentan que sí, en la zona donde que actualmente es el Cobano y demás, ahí tenía su campamento, y que incluso se encontraban, ya ves que restos, ya lo habíamos mencionado todavía. Sí. Bien, en el caso de Obregón, precisamente gozó de todo un privilegio, y se dice que en una de las casas grandes que están de los chalets ahí en Álvaro Obregón, en lo que ahora es la calle de Álvaro Obregón, fue donde fue hospedado por algunas de las familias. Que también esto, al hospedar a alguno, o darle alojamiento, algunos de los jefes militares, y por supuesto el jefe militar pues quedaba afuera con su parte de su tropa resguardado, también eso le causó pánico en algunos señores o los padres de familia, porque ¿qué implicaba? Esconder a las hijas, esconder valores, porque decían nos podían incautar, o sea, todo el temor que pudiera generarse por la rapiña propia que se puede dar en una guerra. Claro. Entonces, todas esas historias que se cuentan de que se escondía el dinero, el oro, y también los pequeños túneles o recovecos que había en las casas, pues era para ocultar a sus hijas, y en momentos si tenían esposas jóvenes, pues igual, porque se corría esa situación de riesgo. Y como, bueno, efectivamente no vino Zapata, pero mandó a su gente cercana, ¿no? Antonio Díaz Soto y Gama, Felipe Ángeles, me parece que también venía el general Felipe Ángeles. Entonces, era villista, pero sí estuvo aquí. Que llegaba. Entonces, o sea, las figuras predominantes estuvieron por parte de Villa, de Zapata, Obregón, y pues sobre todo hay un hecho muy importante que no me dejará de desmentir, ¿no? También al nombrar un presidente. Sí, y bueno, si el tema es los gobernadores, también estuvieron aquí algunos. Eulalio Gutiérrez, gobernador de San Luis Potosí. Y Antonio I. Villarreal, gobernador de Nuevo León. Quizás se me escape algún otro. Pero sí, como una de las... Se vio finalmente, sobre todo a partir de la llegada de los zapatistas, se vio que el hombre estorbo de la revolución, así se consideró, era principalmente Venustiano Carranza. Y también dijeron, y Pancho Villa. Pancho Villa también tiene un carácter del demonio y resulta que también está causando problemas. Y vamos a destituir a ambos, ¿no? Hay una sesión del 29-30 de octubre donde dicen, para que la revolución marche tenemos que quitar lo que hace ruido. Y se destituye al señor Venustiano Carranza como primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo, y a Pancho Villa como jefe de la División del Norte. Y obviamente hay un hueco en el Poder Ejecutivo Federal, y recae esto en la figura del señor y general Eulalio Gutiérrez, precisamente, ¿no? Entonces aquí en Aguascalientes se nombra un presidente provisional de la República. Claro, la situación era muy complicada, Carranza no fácilmente iba a dejar el poder. Exacto. Y terminó por desconocer a la convención, diciendo que no era un órgano autónomo ni soberano, y que no podía estar por encima del poder del primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo, que era el mismo, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas subsiguientes.
a lo que se convocó a una convención, finalmente fue un fracaso, un rotundo fracaso, porque el tratar de evitar la guerra no se logró. A partir de lo de Aguascalientes, se mudarían a la Ciudad de México. Carranza se iría hacia Veracruz, manda llamar a su gente para decirles: nos aprestamos a la guerra porque Pancho Villa va a venir sobre nosotros, ¿no? Y esa fue las etapas subsiguientes de lo que se conoce como la Guerra de Facciones, la etapa más violenta de la revolución, que se va a suscitar entre los años de finales de 1914, todo 1915 y algunos meses de 1916, hasta que finalmente la guerra civil intrarrevolucionaria la ganaron los carrancistas o constitucionalistas. Y quienes la perdieron fue Zapata y Pancho Villa, ¿no? Que eran los brazos armados de la Soberana Convención Revolucionaria. Y mientras tanto, Fuentes Dávila, señor rector, entrega el gobierno a Víctor Elizondo. ¿Estoy en lo correcto? Ya, vamos a decir, ahí es importante ubicar que esto se queda como un control del ejército villista. Al replegarse Carranza precisamente hacia el sur, o sea, bueno, pero Veracruz, Aguascalientes viene a tener la influencia de Villa. Incluso hay anécdotas que dicen pues prácticamente como si Villa hubiera sido un gobernador de facto durante 7 días, porque un jefe político entre uno de esos inter. Porque, como ya lo mencionó aquí el doctor Luciano, hasta lo sangriento del fines del 14, el 15, 16, que se vendría a pacificar un poco ya con la constitución del 17 y con los delegados que estuvieron gente de Villa, de Zapata, para pelear apostar hacia las ideas, ¿no? Revolucionarias. En la constitución del 17. Ya para Antonio Sarta, ahí no Luis Cabrera. Bueno, pero ahí ya no invitaron a ningún zapatista y a ningún villista. Bueno, porque eran los enemigos vencidos. Sí, de donde van quedando, pero algunas de las ideas decían del 27, sí. Las ideas, que se reflejan en el 27 y en el artículo 123, que se generaron disputas, incluso discusiones muy fuertes con parte de ellos, ¿no? Concuerdo. Pero al decir entregar ya precisamente Fuentes Dávila, ya aquí la plaza de Aguascalientes, porque Villa designa a Víctor Elizondo como gobernador, ya una persona seguidora, incluso ya entre parte del informe, donde dicen, bueno, entregamos aquí... va la anécdota famosa de San Antonio y entonces los sucesos que se habían presentado con Berlanga, que dicen, aquí está. Y llega Víctor Elizondo, también en una situación complicada para Aguascalientes porque el abasto de alimentos también había sido fuerte, y que termina en el fusilamiento de Víctor Elizondo, que también ha sido su gobernador. Algunos dicen que porque no había solucionado los problemas de hambre o de abasto, y otros porque, precisamente como un traidor, porque había sido parte del Estado Mayor de José Robles. José Isabel Robles. De José Isabel Robles, que parte del Estado Estado Mayor. Gutiérrez. Que se fue con Eulalio y considerado como una traición. Entonces, que de eso viene a salpicar precisamente también al gobernador Víctor Elizondo de Aguascalientes. Y la instrucción de Villa fue, al no tener confianza, a fusilar. Y genera otro vacío de otro gobernador que ya veremos más adelante. Benito Díaz. A Benito Díaz. Nos queda ya muy poco tiempo. Yo quisiera preguntarles a ambos, para cada uno de ustedes, ¿cuál sería un hecho que marcaría la Soberana Convención Revolucionaria? Ya sea adentro del teatro o fuera del teatro, pero algún hecho que ustedes digan, esto marcó el rumbo de este encuentro en Aguascalientes, doctor. Yo creo que más bien dentro. Es decir, como apuntaba el maestro Saúl, se discuten las ideas. Entonces es en el Teatro Morelos, a partir de la llegada de los zapatistas, que se empiezan a discutir las ideas importantes, ¿no? Se empieza a hablar del plan de Ayala, del reparto de la tierra a los pueblos, de los derechos fundamentales y prácticamente de todo aquello que es la discusión social del programa revolucionario. Se empieza a discutir ya aquí en Aguascalientes a finales de 1914, y esto iba a marcar la pauta de la agenda de las subsiguientes etapas de la propia convención. Cuando se va a México, y de ahí se van a Cuernavaca y luego regresan a México y luego se van a Toluca. Es un organismo itinerante de la convención, ya en plena guerra contra los carrancistas. Y mucho de esto finalmente va a terminar en lo que es el programa de reformas políticos sociales de la revolución, que se va a emitir en Jojutla, Morelos, en abril de 1916. Y como apuntaba Saúl, mucho de esto, de la agenda, de una u otra manera pasó a manos de los constituyentes de Querétaro, ¿sí?
No fueron invitados ningún enemigo, es decir, ningún zapatista, ningún villista, pero en materia de las ideas sí estaba en materia de discusión, y esa fue, digamos, yo creo que la impronta y lo que significó el hecho de haber sido Aguascalientes sede de la Soberana Convención Revolucionaria. Eso da el antecedente. Y bueno, recordando esos impactos por ahí entre Anita Brenner, que se le conoce más por los jardines de niños de la escuela, pero una pedagoga y una personalidad aquí en Aguascalientes. Una de sus obras comenta acerca de la personalidad de Villa, entre las anécdotas que ella tuvo, que cuando recorrían la Soberana Convención, aquí las calles, que era de una personalidad prácticamente impactante. O sea, a lo mejor en fotos no lo llegaríamos a dimensionar, pero que esa fuerza que emanaba del hombre de a caballo. Si bien decían que el Atila del Sur era Zapata, pues no sé qué otra figura podía tener, pero en el hombre a caballo, el respeto y el miedo que imponía, era prácticamente un mito o una leyenda, como tantas historias lo han recopilado. Y que, pues bueno, trascendió fronteras en Columbus. Sí. La leyenda, Villa venía representado, y yo creo que sería una de las figuras más emblemáticas aquí en la Soberana Convención, ¿no? Sí, de mayor impacto. De los grandes caudillos es el único que vino, por ejemplo, él y Obregón, ¿verdad? Pero Pancho Villa, con su carisma y el miedo que imponía, fue el que causó mucho mayor expectación entre los habitantes de Aguascalientes. Entonces la gente lo miraba boquiabierto, ¿verdad? Porque sabían de sus grandes proezas militares, y también tenía fama de ser un matón, ¿verdad? Sí, pues las dos cosas lo sabía la gente, y por lo tanto cada vez que pasaba con su caballo, con sus dorados o en algún automóvil descapotable, pues llamaba poderosamente la atención entre los habitantes de esa ciudad. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, se quedan todavía muchas cosas que hablar, pero como siempre yo lo invito para que usted conozca más al detalle este capítulo de la Soberana Convención Revolucionaria y otros, por supuesto, en nuestra publicación dominical, ahí en El Sol del Centro, en la sección local, páginas 6 y 7, ahí nos encontrará. Y por supuesto, cada semana aquí en nuestro programa. Doctor Luciano, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un placer saludarle. Gracias a usted, Luis Antonio. Gracias. Señor rector, pues aquí nos escucharemos y nos veremos la próxima semana. Vamos agradeciendo a Radio y Televisión de Aguascalientes, por parte de Universidad de las Américas y la Fundación Llamo la Lectura, este espacio, y agradecido de contar contigo, doctor. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Gracias a usted por escucharnos y por vernos, y recuerde que la próxima semana tenemos una cita más de Aguascalientes en su historia política, gobernadores y prefectos. Ariana Reyes en la producción, a nombre de todo ese equipo, muchas gracias. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Aguascalientes TV. Gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo y escuchando Aguascalientes en su historia política, gobernadores y prefectos 1835-2016. Hoy hablando de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que bueno, pues nos han dado datos muy interesantes. Y antes de irnos al corte, pues quedamos justamente que el rector de Universidad de las Américas, el licenciado Saúl Alejandro Flores, nos iba a platicar pues esta anécdota de Álvaro Obregón, porque bueno, como usted sabe, y nos lo decía nuestro distinguido invitado, el doctor en historia Luciano Ramírez Hurtado, que pues originalmente se planeaba que viniera Pancho Villa, que estuviera aquí Venustiano Carranza, que estuviera también Emiliano Zapata, pero también se habló de figuras relevantes justamente como Álvaro Obregón, señor rector. Sí, efectivamente, entre los delegados llega Álvaro Obregón, como parte de esa cortesía que ofrece el gobernador, entenderlo como el primer mandatario, líder político y jefe militar en la zona, de brindarle de acuerdo a rangos a algunos los lugares, podemos decir, hasta más privilegiados, porque había agotamiento. Se dice que no solamente era la vivienda, sino también escasearon los víveres, alimento, porque para dar de comer o abastecer a tanto, ahora sí decimos tanta boca, y que eran miles. Y que recordamos, por ejemplo, el caso de Villa, que se acamparon acá por el oriente de la ciudad,
Ya le habíamos mencionado, recuerdan, acá Entonces, por el lado del Cobano. Para quienes no nos escucharon, no es cierto que Villa pernoctó en un hotel de Aguascalientes. No, lo que dicen que Villas incluso, pero que se sentía más seguro con sus tropas, apertrechado, algunos dicen allá con los vagones y con sus dorados. Ajá. Con los dorados, acá algunos comentan que sí, en la zona donde actualmente es el Cobano y demás, ahí tenía su campamento y que incluso se encontraban, ya ves que restos, ya lo hemos mencionado todavía. Sí. Bien, en el caso de Obregón, precisamente gozó de todo un privilegio y se dice que en una de las casas grandes que están de los chalets de ahí en Álvaro Obregón, en lo que ahora es la calle de Álvaro Obregón, fue donde fue hospedado por algunas de las familias. Que también esto, al hospedar a alguno, darle alojamiento, algunos de los jefes militares, y por supuesto el jefe militar pues quedaba afuera con su parte de su tropa resguardado, también eso le causó pánico en algunos señores o los padres de familia, porque ¿qué implicaba? Esconder a las hijas, esconder valores, porque decían nos podían incautar, o sea, todo el temor que pudiera generarse por la rapiña propia que se puede dar en una guerra. Claro. Entonces, todas esas historias que se cuentan de que se escondía el dinero, el oro y también los pequeños túneles o recovecos que había en las casas, pues era para ocultar a sus hijas, y en momentos si tenían esposas jóvenes, pues igual, porque se corría esa situación de riesgo. Y como, bueno, efectivamente no vino Zapata, pero mandó a su gente cercana, ¿no? Antonio Díaz Soto y Gama, Felipe Ángeles, me parece que también venía la parte del general Felipe Ángeles. Entonces, era villista, pero sí estuvo aquí. Que llegaba. Entonces, o sea, las figuras predominantes estuvieron por parte de Villa, de Zapata, Obregón, y pues sobre todo hay un hecho muy importante que no me dejará de desmentir, ¿no? También al nombrar un presidente. Sí, y bueno, si el tema es los gobernadores, también estuvieron aquí algunos. Eulalio Gutiérrez, gobernador de San Luis Potosí. Y Antonio I. Villarreal, gobernador de Nuevo León. Quizás se me escape algún otro. Pero sí, como una de las... Se vio finalmente, sobre todo a partir de la llegada de los zapatistas, se vio que el hombre estorbo de la revolución, así se consideró, era principalmente Venustiano Carranza. Y también dijeron, y Pancho Villa. Pancho Villa también tiene un carácter del demonio y resulta que también está causando problemas. Y vamos a destituir a ambos, ¿no? Hay una sesión del 29-30 de octubre donde dicen, para que la revolución marche tenemos que quitar lo que hace ruido. Y se destituye al señor Venustiano Carranza como primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo y a Pancho Villa como jefe de la División del Norte. Y obviamente hay un hueco en el Poder Ejecutivo Federal y recae esto en la figura del señor y general Eulalio Gutiérrez, precisamente, ¿no? Entonces aquí en Aguascalientes se nombra un presidente provisional de la República. Claro, la situación era muy complicada, Carranza no fácilmente iba a dejar el poder. Exacto. Y terminó por desconocer a la convención, diciendo que no era un órgano autónomo ni soberano y que no podía estar por encima del poder del primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo, que era el mismo, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas subsiguientes. A lo que se convocó a una convención, finalmente fue un fracaso, un rotundo fracaso, porque el tratar de evitar la guerra no se logró. A partir de lo de Aguascalientes, se mudarían a la Ciudad de México. Carranza se iría hacia Veracruz, manda llamar a su gente para decirles, nos aprestamos a la guerra porque Pancho Villa va a venir sobre nosotros, ¿no? Y eso fue las etapas subsiguientes de lo que se conoce como la guerra de facciones, la etapa más violenta de la revolución, que se va a suscitar entre los años de finales de 1914, todo 1915 y algunos meses de 1916, hasta que finalmente la guerra civil intrarrevolucionaria la ganaron los carrancistas o constitucionalistas. Y quienes la perdieron fue Zapata y Pancho Villa, ¿no? Que eran los brazos armados de la soberana convención revolucionaria. Y mientras tanto, Fuentes Dávila, señor rector, entrega el gobierno a Víctor Elizondo. ¿Estoy en lo correcto? Ya, vamos a decir, es importante ubicar que esto se queda como un control del ejército villista. Al replegarse Carranza precisamente hacia el sur, o sea, bueno, Veracruz, Aguascalientes viene a tener la influencia de Villa. Incluso hay
anécdotas que dicen pues prácticamente como si Villa hubiera sido un gobernador de facto durante 7 días porque un jefe político entre uno de esos inter. Porque, como ya lo mencionó aquí el doctor Luciano, hasta lo sangriento del fines del 14, el 15, 16, que se vendría a pacificar un poco ya con la constitución del 17 y con los delegados que estuvieron gente de Villa, de Zapata, para pelear apostar hacia las ideas, ¿no? Revolucionarias. En la constitución del 17. Ya para Antonio Sata, ahí no Luis Cabrera. Bueno, por ahí ya no invitaron a ningún zapatista y a ningún villista. Bueno, porque eran los enemigos vencidos. Sí, de donde van quedando, pero algunas de las ideas decían del 27, sí. Las ideas que se reflejan en el 27 y en el artículo 123, sí. Que se generaron disputas, incluso discusiones muy fuertes con parte de ellos, ¿no? Concuerdo. Pero al decir entregar ya precisamente Fuentes Dávila, ya aquí la plaza de Aguascalientes, porque Villa designa a Víctor Elizondo como gobernador, ya una persona seguidora, incluso ya entre parte del informe, donde dicen, bueno, entregamos aquí... va la anécdota famosa de San Antonio y entonces los sucesos que se habían presentado con Berlanga, que dicen, aquí está. Prácticamente. Y llega Víctor Elizondo, también una situación complicada para Aguascalientes porque el abasto de alimentos también había sido fuerte, y que termina en el fusilamiento de Víctor Elizondo, que también ha sido su gobernador. Algunos dicen que porque no había solucionado los problemas de hambre o de abasto, y otros porque, precisamente como un traidor, porque había sido parte del Estado Mayor de José Robles. José Isabel Robles. De José Isabel Robles, que parte del Estado Eulalio Gutiérrez. Que se fue con Eulalio y considerado como una traición. Entonces, que de eso viene a salpicar precisamente también al gobernador Víctor Elizondo de Aguascalientes. Y la instrucción de Villa fue, al no tener confianza, a fusilar. Y generar otro vacío de otro gobernador que ya veremos más adelante. Benito Díaz. A Benito Díaz. Nos queda ya muy poco tiempo. Yo quisiera preguntarles a ambos, para cada uno de ustedes, ¿cuál sería un hecho que marcaría la soberana convención revolucionaria? Ya sea adentro del teatro o fuera del teatro, pero algún hecho que ustedes digan, esto marcó el rumbo de este encuentro en Aguascalientes, doctor. Yo creo que más bien dentro. Es decir, como apuntaba el maestro Saúl, se discuten las ideas. Entonces es en el Teatro Morelos, a partir de la llegada de los zapatistas, que se empiezan a discutir las ideas importantes, ¿no? Se empieza a hablar del plan de Ayala, del reparto de la tierra a los pueblos, de los derechos fundamentales y prácticamente de todo aquello que es la discusión social del programa revolucionario. Se empieza a discutir ya aquí en Aguascalientes a finales de 1914, y esto iba a marcar la pauta de la agenda de las subsiguientes etapas de la propia convención. Cuando se va a México, y de ahí se van a Cuernavaca y luego regresan a México y luego se van a Toluca. Es un organismo itinerante el de la convención, ya en plena guerra contra los carrancistas. Y mucho de esto finalmente va a terminar en lo que es el programa de reformas políticos sociales de la revolución, que se va a emitir en Jojutla, Morelos, en abril de 1916. Y como apuntaba Saúl, mucho de esto, de la agenda, de una u otra manera pasó a manos de los constituyentes de Querétaro, ¿sí? No fueron invitados ningún enemigo, es decir, ningún zapatista, ningún villista, pero en materia de las ideas sí estaba en materia de discusión, y esa fue, digamos, yo creo que la impronta y lo que significó el hecho de haber sido Aguascalientes sede de la soberana convención revolucionaria. Un soberano antecedente. Y bueno, recordando esos impactos por ahí entre Anita Brenner, que se le conoce más por los jardines de niños de la escuela, pero una pedagoga y una personalidad aquí en Aguascalientes. Una de sus obras comenta acerca de la personalidad de Villa, entre las anécdotas que ella tuvo, que cuando recorrían la soberana convención aquí las calles, que era de una personalidad prácticamente impactante. O sea, a lo mejor en fotos no lo llegaríamos a dimensionar, pero que esa fuerza que emanaba del hombre de a caballo. Si bien decían que el Atila del Sur era Zapata, pues no sé qué otra figura podría tener, pero en el hombre a caballo, del respeto y el miedo que imponía, era prácticamente un mito o una leyenda, como tantas historias lo han recopilado. Y que, pues bueno, trascendió fronteras en Columbus.
La leyenda Villa venía representado. Y yo creo que sería una de las figuras más emblemáticas aquí en la Soberana Convulsión, ¿no? Sí, de mayor impacto. De los grandes caudillos es el único que vino. Por ejemplo, él y Obregón, ¿verdad? Pero Pancho Villa, con su carisma y el miedo que imponía, fue el que causó mucho mayor expectación entre los habitantes de Aguascalientes. Entonces la gente lo miraba boquiabierto, ¿verdad? Porque sabían de sus grandes proezas militares y también tenía fama de ser un matón, ¿verdad? Sí, pues las dos cosas lo sabía la gente y por lo tanto cada vez que pasaba con su caballo, con sus dorados o en algún automóvil descapotable, pues llamaba poderosamente la atención entre los habitantes de esa ciudad. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, se quedan todavía muchas cosas que hablar, pero como siempre yo lo invito para que usted conozca más al detalle este capítulo de la Soberana Convención Revolucionaria y otros, por supuesto, en nuestra publicación dominical, ahí en El Sol del Centro, en la sección local, páginas 6 y 7, ahí nos encontrará. Y por supuesto, cada semana aquí en nuestro programa. Doctor Luciano, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un placer saludarle. Gracias a usted, Luis Antonio. Mucho gracias. Gusto. Señor rector, pues aquí nos escucharemos y nos veremos la próxima semana. Vamos agradeciendo a Radio y Televisión de Aguascalientes por parte de Universidad de las Américas y la Fundación Llamo la Lectura de este espacio y agradecido de contar contigo, doctor. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Gracias a usted por escucharnos y por vernos y recuerde que la próxima semana tenemos una cita más de Aguascalientes en su historia política, gobernadores y prefectos. Ariana Reyes en la producción, a nombre de todo ese equipo, muchas gracias. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.